una sesión más, ya más de 566, parece, sesiones aquí en Buzón Ciudadano. O sea, soy el 567. Efectivamente, maestro. Bienvenido. Nos honra con su presencia el licenciado, maestro y doctor en ciencia política, Leonardo Figueiras Tapia. Eso soy yo. En 1968 participó en 2 manifestaciones, el 27 de agosto y el 13 de septiembre. La silenciosa. Estuvo en la prepa número 9 como activista, después en el Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. También nos honra con su presencia un compañero, don Benito Collantes Martínez. Él es licenciado en Sociología por la UNAM, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa y facultades de la Escuela de Ciencias Sociales, profesor en el sistema de enseñanza agropecuaria de la Secretaría de Educación Pública y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Integrante, igual que el maestro, del Consejo Nacional de Huelga en 1968. No, era activista. Él era el representante ante el Consejo Nacional de Huelga, Benito. Gracias, maestro, gracias. Bueno, don Benito entonces, integrante del Consejo Nacional de Huelga en 68 por parte de la preparatoria número 7 de la UNAM. Exactamente. Es integrante del Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano desde su fundación en 2006. Nosotros nos hemos acostumbrado a verlo como un gran compañero. Y ha sido analista político, cronista, articulista y periodista, activista político en diversos movimientos sociales. Démosles a ambos un caluroso aplauso, una gran bienvenida. Esta es su casa y tienen los micrófonos abiertos. Gracias. Muchas gracias. Eso me da lo mismo, como tú quieras. Sí, lo que tú quieras. Bueno, yo lo único que quería decirles es gracias por acompañarnos. Ya salió el sol, pero está un poquito frío. Pero les prometo que vamos a hablar de asuntos muy importantes. Benito Collantes, en el Consejo Nacional de Huelga, cuando se va formando a los primeros días de agosto, creo que fue el 6 de agosto, tú debes de acordarte mejor, se acordó que las escuelas que estaban en huelga, que habían declarado que estaban en huelga, eran los que iban a tener representantes ante el Consejo Nacional de Huelga. Porque antes las representaciones la tenían el partido monopólico y hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, que había penetrado por su corporativismo. El corporativismo es un rasgo del fascismo, y entonces tenía penetrada la representación casi de todo, empresarios, en fin. Entonces, la importancia de que nuestros compañeros nos hayan representado es que rompen justamente con ese monopolio de la representación, y eso es algo muy importante. Y Benito fue de esos 3 representantes que por escuela había ante el Consejo Nacional de Huelga. Por eso es la importancia de hablar de Benito Collantes también. Es mi introducción, pues, puedo seguir, pero que hable Benito. Gracias, compañeros, y gracias, Leonardo, por las… Y en el Comité de Lucha de Políticas ahí nos conocimos. Así es, ya estando en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, compañeros, pues a mí me conocen ustedes por los años que hemos estado aquí en este círculo. Hemos externado opiniones en diversos momentos ante diversos conferencistas. Entonces, pero poco hemos hablado del movimiento del 68, en donde tuve el gusto de participar. La vida nos puso en ese destino y en ese papel, y asumimos la tarea que nos dio la historia en ese momento.
Y hoy estamos a 50 años de aquellos acontecimientos. Se están celebrando justamente. Hay una serie de eventos al respecto, reconocimientos que en aquel tiempo no tuvimos. Fue al revés. Fuimos perseguidos, encarcelados y asesinados. Desterrados muchos compañeros, tuvieron que ir al exilio. En fin, era otro México. Y justamente el 68 el movimiento transformó ese México que teníamos en ese entonces. Y parte de ello es lo que hoy tenemos en diversos escenarios políticos, sociales, que hoy se están dando en México. En los carteles que hemos distribuido, hablamos ahí de un reconocimiento al movimiento, de unos logros a 50 años del 68. ¿Por qué decimos que son logros? Porque desde un principio, desde que estalló el movimiento, el régimen pretendió callarlo, pretendió minimizarlo y someterlo al silencio. Cuando menos eso se manifestó, esa intención, con el crimen artero el 2 de octubre. Todos los días desde el 26 de julio hasta el 10 de diciembre fueron jornadas de resistencia, de combate del movimiento estudiantil, aún después de la masacre del 2 de octubre. Fue un movimiento indómito, un movimiento de guerreros, de gente comprometida con la lucha, junto a la gente del pueblo que nos siguió en ese entonces. Por eso hablamos de que al romper todo ese silencio, al seguir existiendo como movimiento, como expresión, y dar forma a otros movimientos, y dar forma a cambios en la sociedad, ya es un triunfo del movimiento estudiantil. Y no con eso, ahora, como todos quieren quedar bien con los cambios que se están operando en México, los tres poderes de la Unión, el 2 de octubre del 2018, tuvieron que estar presentes en el Zócalo, presentes, e izar la bandera a media asta, por el recuerdo de los caídos del 2 de octubre, los tres poderes de la Unión. Incluso por ahí se comentó que se trató de que no fuera Peña Nieto, que fuera un representante, y mandó al secretario de Gobernación. Y claro, los demás poderes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo estuvieron presentes, se izó la bandera a media asta y se rindió tributo a los caídos el 2 de octubre por parte del Estado. La otra, 3 horas más tarde, en sesión solemne, el Congreso de la Unión estampó en letras de oro, junto a otros acontecimientos y héroes de México, en la columna de honor, con letras de oro, Movimiento Estudiantil del 68. Otro reconocimiento. Y a través de la radio, la televisión, los medios, las instituciones como la UNAM, el POLI, la Ibero, han realizado un conjunto de eventos, foros, en fin, se habla del 68, se le reconoce 50 años después. 50 años después. Por eso decimos en el volante que repartimos en Buzón, es un movimiento triunfante, a 50 años el reconocimiento. Pero no nada más eso, sino dejó toda una herencia de lucha, de insurgencia. Por el movimiento estudiantil surgieron otros movimientos sociales, como la lucha por la independencia sindical de muchos sindicatos, de maestros y de trabajadores. Se estimularon luchas como la de los electricistas, telefonistas. Se crearon sindicatos en las universidades, en todas las universidades del país. No tenían sindicatos antes.
eran grupos charros que nombraban las autoridades y ya eran los representantes de los trabajadores. El movimiento estudiantil con su lucha oxigenó, presionó para que hubiera ese cambio. Estimuló también luchas campesinas que después se dieron. Estimuló al movimiento obrero en otros sectores y dio y sentó las condiciones para que surgiera el movimiento magisterial. El movimiento magisterial que había sido también reprimido en los años 58, 59, cuando el movimiento revolucionario del magisterio con Otón Salazar también se lanzaron a la lucha. Y fue hasta después del movimiento del 68 como revivió el movimiento magisterial. Entonces, así decimos, se ganan batallas después de los 50 años. Se ganan batallas en el 68. ¿Qué hizo el movimiento estudiantil? Levantó 6 demandas los primeros días de combate después del bazucazo a la puerta de la Prepa 3. Decíamos en una de las reuniones, vamos a pedir la libertad de los compañeros que cayeron presos el 26 de julio en la noche y que se indemnice a los que fueron golpeados y se deslinden responsabilidades. Y decían otros compañeros en el naciente Consejo Nacional de Huelga, pero fueron los granaderos y tienen un jefe. Bueno, pues vamos a pedir la institución del jefe de la policía y del batallón de granaderos. Y así de esa manera se fue estructurando el pliego petitorio. Y dicen, no, pero los detenidos del 26 son alrededor de 200 o más. Pero hay otros presos políticos que vienen de otros procesos y están presos por sus ideas. Estaba en la cárcel Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Humberto Lumbreras, y estaban presos gente que había participado en el movimiento médico en el 65. Estaban presos compañeros del grupo de Rico Galán, que su error fue, bueno, no su error, sino su delito, si lo podemos llamar, fue haber querido vengar al Che Guevara poniendo una bomba en la embajada de Bolivia, y los tomaron presos esos compañeros. Estaban presos gente que había participado en 1965 en el levantamiento de Ciudad Madera en Chihuahua. Entonces, vimos la lista y veíamos que había un buen número de presos políticos desde hacía 10 años, para el 68. Entonces decidimos incorporar la libertad general a todos los presos políticos que existían en México. Por eso el primer punto del pliego petitorio fue libertad a los presos políticos. Bueno, había un artículo, 2 artículos, el 145 y el 145 bis, que se parece mucho a la nueva ley de seguridad, la que hoy nos quieren meter, ya está por ahí, donde toda actividad que realizaba cualquier grupo sindical o estudiantil corría el riesgo de ser acusado del delito de disolución social, es decir, ataques a las vías generales de comunicación, era una manifestación o un mitin. Entonces, por ese delito estaban presos los compañeros del movimiento ferrocarrilero de Vallejo y Campa. Por eso se decidió incorporar como segundo punto la disolución de esos artículos. Luego, la destitución de los jefes policíacos, Cueto y Mendiolea, y también del jefe de granaderos, Eduardo Frías. El deslinde de responsabilidades, quinto punto, e indemnización de los daños que pudieron haber causado las fuerzas policíacas a los detenidos y heridos y muertos. 6 puntos del pliego petitorio. Hoy se dice así, de manera general, pero en ese momento el pliego petitorio jugó
un papel político importantísimo. Nos preguntaban cuando intentaron dialogar con nosotros los representantes de Díaz Ordaz, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso, ¿por qué no piden alguna demanda académica? Pidan el cambio del rector, pidan más aulas, pidan otra cosa académica. No. El movimiento estudiantil surge porque estamos cobrando las deudas que tiene el Estado con toda la sociedad. Por eso levantamos los 6 puntos y lo aceptaron todas las asambleas estudiantiles, todas, y aceptaron el paro. Esa fue su fuerza del movimiento. Y se dan cuenta, todas esas demandas no podían tolerarla un gobierno como el de aquel entonces, un gobierno autoritario, reaccionario. La sociedad también pues tenía una composición determinada, una forma de educación también determinada, de otra época, donde se inició con el movimiento la ruptura de barreras en muchos sentidos, no nada más con el poder, sino rupturas personales y hasta familiares. El movimiento trastocó todas las relaciones sociales que se daban en ese tiempo, hasta la música, hasta la moda, hasta la forma de vestir. Entonces, fue un movimiento revolucionario. Fue un movimiento revolucionario. En el movimiento estudiantil fue tan rico que estaban presentes muchas corrientes políticas. Había gente que decía, hay que respetar la Constitución, hay que respetar los derechos humanos. Bueno, no se hablaba tanto de eso, pero respetar. Otros decían, no, el movimiento tiene que ir más allá. Si no nos resuelven, tiene que ir más allá de eso. Por ello, en las manifestaciones enarbolábamos las esfinges y cartelones de héroes revolucionarios de otros periodos en otros países. Para la juventud de aquella época era de gran impacto hablar de Che Guevara, era de gran impacto hablar de la Revolución Cubana. Otros hablaban de la Revolución China, de la Revolución Rusa, pero era un gran impacto hablar de sus referentes, porque estaban presentes en el medio. Entonces, el movimiento estudiantil, como destacamento de lucha de la sociedad, entendió el momento político y confeccionó toda una serie de argumentos y de luchas, y en sus pancartas tuvimos que enarbolar las esfinges, los retratos, los carteles de Che Guevara, de Fidel Castro, de Marx, de todos ellos, Ho Chi Minh, que estaba fresco lo de Vietnam, estaba en esa época intervenido por Estados Unidos, estaba la guerra en ascenso. Sin embargo, en un momento reflexionamos y dijimos, también tenemos héroes nacionales. De hecho, muchos compañeros llevaban en sus pancartas, en las manifestaciones, a cartelones de Zapata, de Villa, de Hidalgo, de Morelos, de Juárez. Y después de que el gobierno se quería escudar en esa supuesta influencia extranjera hacia nosotros, generalizamos el uso de carteles con los héroes nacionales para complementar. Sobre todo, eso se hizo a partir de la manifestación silenciosa del 13 de septiembre, donde le demostramos al régimen, con el silencio, desde Antropología al Zócalo, de 300,000 personas, el nivel de disciplina y de compostura que se había alcanzado. Que nosotros no simbrábamos el desorden porque sí, que se dio el bazucazo en la Prepa 2 fue por la intervención de los granaderos, porque empezaron a detener arbitrariamente a los compañeros. Que si había algún tipo de violencia es porque se había limitado el gobierno
al ver que los granaderos no podían con las brigadas estudiantiles, mandaron al ejército. Y ya con el ejército fue otra situación también de enfrentamiento. Desigual, porque ellos tenían armas, nosotros no. Las armas de las ideas nada más. Entonces esa situación va generando todo un proceso en ascenso. El movimiento iba de menos a más, de día en día. ¿Por qué? Porque habíamos logrado un gran contacto con el pueblo a través de las brigadas. Habíamos logrado incorporar a nuestra causa a mucha gente consciente, a mucha gente de otros sectores. No logramos incorporar a los obreros como hubiésemos querido, como había pasado un mes antes, en mayo de ese año, en Francia, donde la clase obrera francesa realizó paros y manifestaciones juntos con los estudiantes. ¿Dónde se levantaron? En Alemania igual. Entonces, aquí sí logramos que obreros en lo individual, pequeños sectores se incorporaran, pero la clase obrera no actuó como clase. ¿Qué hubiera significado que la clase obrera hubiera actuado como clase? Que se hubiera incorporado en aquel tiempo los petroleros, calcúlenle, los electricistas, los telefonistas, los mineros, los maestros, pero en paro y en manifestaciones, hubiera sido otra cosa. Por eso en nuestras consignas decíamos, únete pueblo, únete pueblo. Y el pueblo se unía, nos apoyó muchísimo, con sus aplausos, sus vivas en las calles, en Reforma, cosa que no se había visto en México en muchos años, desde la expropiación petrolera. Íbamos a los camiones, a los mercados, con nuestra propaganda en los volantes, su propaganda, y la gente en los botes depositaba su apoyo, en los camiones. El Consejo Nacional de Huelga había establecido una cuota por escuela para financiar el movimiento. Diario nos reuníamos, el Consejo Nacional de Huelga, y diario llevábamos nuestro apoyo económico para que el movimiento se financiara. ¿Y qué nos los daba? El pueblo. Esa era la cooperación. Las escuelas, allí tuvimos que hacer uso de los mimeógrafos de aquel tiempo, de los bastidores, de las franelas rojas de la papelería para imprimir la propaganda. Cuando se acabó eso, tuvimos que comprarla. En fin, todo eso les da una idea de cómo era la participación. Los padres de familia nos acompañaban a hacer las guardias en las escuelas. Y en muchas escuelas había cafeterías en aquel tiempo. Expropiamos las cafeterías y las utilizamos para que comieran los brigadistas, para que comieran los compañeros que estaban en las guardias. Íbamos a la Merced y los locatarios nos regalaban verdura, fruta, para poder hacer la comida. Las mamás de las compañeras o los compañeros que eran enfermeras iban a las escuelas, a las brigadas, a checar si había algún requerimiento médico, algún apoyo. Los maestros crearon su coalición de profesores de enseñanza media y superior. Muchos intelectuales, escritores de aquella época se comprometieron con el movimiento. A veces dicen, pero no todos participaron. Claro que no, en un movimiento social no participa el 100% de la población. En aquel tiempo decíamos que había estudiantes tibios que no participaban, sí lo sabía. También había gente que estaba en contra abiertamente del movimiento, porque tenía otra educación, otra información. Eso es natural. Pero en los movimientos sociales en la historia, a veces las minorías conscientes deciden el rumbo de la historia. Y así ha sido. Ha sido en todos los movimientos. Entonces, si hablamos de 300,000 estudiantes que estábamos actuando, ¿cuántos consideran que no participaban como profesores? Pues, unos 100,000, 200,000, pero 300,000 estábamos en la calle, estábamos en acción. Y eso era una gran fuerza, era una gran fuerza.
ante la crítica de que no todos participaban, igual que hoy en las elecciones que acabamos de vivir, de los 90 millones de empadronados, ¿cuántos votaron? ¿60 millones de los 90 millones? 30 millones no votaron, más o menos, igual que hoy. Entonces, pero esos 30 millones que hoy votaron están decidiendo muchas cosas, esos votos. Así fue en 68. La gente que participaba decidía muchas cosas y marcaba el rumbo de los acontecimientos. El movimiento estudiantil tuvo que darse su propia organización, porque efectivamente todas las organizaciones de aquella época estaban controladas por el PRI gobierno. En la universidad existía la FUSA, Federación Universitaria y Sociedades de Alumnos, que controlaba el PRI a través de las sociedades de alumnos. Pero además tenía una organización de derecha llamada MURO, Movimiento Universitario de Renovada Orientación, que era de carácter fascista, que era utilizada para atacar a cualquier manifestación estudiantil o tendiente a la democratización de las escuelas. Contra esos también tuvimos que enfrentarnos y contra esos también se enfrentó el movimiento. No nada más contra la represión abierta del ejército y los granaderos y la policía secreta. La policía secreta y la Federal de Seguridad eran los organismos de espionaje para detectar a los líderes y dar el pitazo y detenerlos. Entonces estábamos rodeados de enemigos. Entonces, por eso el movimiento maduró rápidamente. Por eso el movimiento construyó su organización, que fue el Consejo Nacional de Huelga, y sus brigadas eran el vehículo de comunicación con el pueblo. Y eso nos permitió llegar con la gente y nos dio proyección. Entonces, las consecuencias de este movimiento vigoroso se da en una coyuntura, en la coyuntura en que México tenía que organizar unas Olimpiadas. Y muchas veces se acusó al movimiento de que quería impedir las Olimpiadas. A muchos estudiantes no nos interesaban las Olimpiadas. Otros tenían cierto interés por la novedad, etcétera. Pero nunca fue nuestra intención impedir las Olimpiadas. Y eso lo manifestamos en varias ruedas de prensa que dio el Consejo Nacional de Huelga, ya estando la prensa extranjera para cubrir las Olimpiadas. Aunque sectores estudiantiles sí gritábamos en las manifestaciones: no queremos Olimpiadas, queremos revolución. ¿Por qué? Porque queríamos que se solucionaran primero los problemas de México y luego las Olimpiadas. Y no fue así. El gobierno actuó como era su consigna, su idea, su interés. No debemos de dejar presente un detalle muy importante, que la lucha estudiantil se inscribió, y la actual también, dentro de la concepción de la lucha de clases que se desarrolla en México. La lucha no es entre buenos y malos, es la lucha de intereses económicos, del lugar que las clases ocupan en la producción. Y en aquel tiempo la clase política era dueña de los medios de producción y del gobierno. Y nos levantamos contra esa clase. Van a decir, los estudiantes eran sectores. ¿De dónde? Dicen, de la pequeña burguesía. Sí, sectores de la pequeña burguesía, pero muchos estudiantes venían hijos de obreros y de campesinos, de las clases medias hacia abajo. Los de las clases medias hacia arriba estudiaban en escuelas particulares. Entonces, el sector estudiantil de la pequeña burguesía que llamamos fue un sector radicalizado que se identificó, y ahí está el pliego petitorio, con los intereses del pueblo, con los intereses que venían arrastrando años atrás los movimientos sociales. Entonces, el movimiento estudiantil debe remarcarse y ubicarse en la lucha de clases de esa época. Y el gobierno lo sabía, y por eso el espionaje estaba al orden del día. Años después se supo
que Díaz Ordaz, Echeverría, Gutiérrez Barrios eran agentes de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Tenían su apellido, su nombre, Litempo 1, Litempo 2, Litempo 3, y eso está comprobado en los archivos desclasificados de Estados Unidos desde hace varios años. ¿Y por qué era eso? Porque había una guerra fría en el mundo, había una lucha confrontada entre intereses de dos grandes sistemas, el sistema socialista y el sistema capitalista imperialista encabezado por Estados Unidos. Y Estados Unidos no quería permitir otra Cuba en América Latina. Por eso vigilaba y sometía a los gobiernos. Y el de Díaz Ordaz, pues no fue la excepción, a tal grado que eran agentes directamente de Estados Unidos. Y por eso decía Díaz Ordaz, y lo dijo en el informe del 1 de septiembre, antes de realizar la masacre del 2 de octubre. Se les ha permitido realizar muchas cosas y se ha actuado de manera prudente, en exceso criticado. Así decía, ¿se acuerdan? Y casi diciendo, vamos a actuar. Y empezaron a actuar. Después del primero, toman militarmente la ciudad universitaria el 18 de septiembre. Empiezan a agarrar a cuanto brigadista encontraban en los mercados. Toman el casco de Santo Tomás el 23 y el 24 de septiembre. Empieza la represión y la persecución más fuerte a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga. No quiere decir que antes no lo hacían sistemáticamente. Por eso teníamos que tener precauciones en las reuniones y en nuestros movimientos. Su servidor tuvo que cambiarse 5 veces de domicilio entre ese periodo, 5 veces. No es para… ¿Con tus novias? Con donde se podía, ¿no? Entonces nos cambiábamos precisamente para prevenir todo eso. Y otros compañeros, bueno, hacían lo mismo. Había una gran cobertura, un gran apoyo de la gente. Los padres ofrecían sus casas, los padres de familia, para podernos esconder. En fin, toda esa situación, dicha así de esta manera, significó el movimiento. Todo eso abonó para que el odio del régimen llegara a tal grado para consumar una matanza como el 2 de octubre. Incluso 2 facciones del ejército tuvieron que enfrentarse para realizar. El Estado Mayor y el ejército encabezado como tal García Barragán. Hoy ha habido ya información, escritos a esa distancia. En aquel tiempo era muy difícil saber las cosas, lo intuíamos, porque todo estaba oculto, estaba penado. Pero aún así, con todo eso, siguió pesando años después todo lo del 68 y trató de ocultarse los perfiles de la masacre y los culpables. Hoy ya están desnudados, ya se sabe quién, ya muchos ya murieron, los ejecutores físicos ya murieron. Solamente vive uno de los intelectuales, uno de los asesinos intelectuales del 68, tiene 96 años, se llama Luis Echeverría, es el único que vive. Hace 2 años acabó de morir el coronel Bermúdez, que fue el que encabezó al batallón Olimpia 2 de octubre y el que organizó con otros 3 subtenientes la masacre, Guante Blanco, preparados especialmente por el Estado Mayor Presidencial, que encabezaba en aquella época Luis Gutiérrez Oropesa. Todo ya tiene nombre. El Estado fue el responsable y Tlatelolco fue un crimen de Estado. Por eso, hoy que la vida nos permite hablar de esto, y lo hablamos en una coyuntura en que el país puede transformarse por el cambio que se ha impulsado estos días, lo hablamos como un triunfo, lo hablamos como un gran logro del 68. Por eso decimos, a 50 años, 68 vive y no se olvida.
Bueno, muchas gracias a Benito Collantes, miembro del Consejo Nacional de Huelga 1968. Benito me invitó como hace 12 años, no venía cuando se inició esto allá en Plutarco Elías Calles. En el Camellón, exactamente. Yo estaba preocupado porque dije, va a llover y voy al Camellón, pues traje mi gorrita. Y entonces, no, ya ha cambiado. Entonces, y gracias al trabajo de este buzón ciudadano, este colectivo, es que, bueno, somos los 567 ahora. ¿Sí? Entonces, 567 veces nos hemos visto aquí. Entonces me pidió Benito Collantes, oye, ¿por qué no les platicas con relación a los medios de comunicación en el 68? Y yo le dije, sí, cómo no. Y lo primero que voy a hacer es decirles, aunque ustedes no lo crean, les voy a hacer dos preguntas, porque los voy a involucrar en la plática, ¿verdad? Para que valga la pena que ustedes estén aquí con nosotros. ¿Alguna vez escucharon de un señor que se llama Martín Luis Guzmán? ¿Sí? Muy bien. Sí, claro. O sea, lo tienen en lo tenemos en un pedestal como escritor de la República. Bueno, ¿y quieren saber qué dijo con relación al 68? ¿Quieren saber qué dijo? Él dijo, ¿se acuerdan que se inventó Miguel Alemán Valdés el Día de la Libertad de Prensa? Todo es monopolio del gobierno, de todos los gobiernos. Y seguramente nos va a pasar lo mismo con este gobierno. No se preocupen. Yo soy más grande que Andrés Manuel. Él fue a nuestra facultad y nosotros éramos comité de lucha y él era del PRI. Así es que después voy a platicarles de esa historia. Pero lo que les quiero decir, no, en verdad, es un gran ser humano, pero está rodeado de gente que no estuvo con nosotros hace 50, ni hace 40, ni hace 30, ni hace 20, ni hace 10 años. Bueno, entonces, Martín Luis Guzmán decía que el señor presidente Gustavo Díaz Ordaz, hombre, había salvado al país. Eso dijo Martín Luis Guzmán, muchachos. Había salvado al país. Eso dijo, de la conjura comunista. Y esos agitadores y esos jóvenes irresponsables que participaron querían tomar el poder, lo cual no es cierto. Bueno, sí nos hubiera gustado, pero no estamos preparados, hombre. Hombre, no estamos preparados para eso. Entonces, Martín Luis Guzmán dijo eso. Entonces, ya se nos cayó, no, sigue siendo un gran escritor, pero lo que dijo es terrible. Pero así podemos ir recorriendo a cada uno, podemos hablar de otros, ¿verdad? Hablemos de Jacobo Zabludovsky, ya que me lo has pedido, compañero. Bueno, ahora, fíjense cómo se expresó de un maestro que estuvo en la Facultad de Derecho y luego dio clase en Ciencias Políticas en Comunicación y que salió en hombros, pero no porque fuera torero, sino porque lo sacaron de la facultad, lo corrieron. Entonces salió así. Pero dice Jacobo Zabludovsky, ya que sale el tema, cómo me gustaría que estuviera aquí para debatir con él. Pero les voy a hablar de una parte humana de él. Fíjense nada más. Por supuesto, lo que nosotros leíamos, porque el noticiero de Jacobo Zabludovsky en 1968
era a las 19:45 horas en el Canal 4. Recuerden que en monopolio televisivo era el 2, el 4 y el 5. Ese era el monopolio televisivo. Y era del empresario O'Farrill, que tenía el 4, del empresario Azcárraga, que tenía el 2, y del otro investigador, González Camarena, que inventa la barra de colores en la televisión. Y entonces, en un litigio, tenían sus diferencias en los 50s, apenas habían nacido ustedes, yo también, y entonces, y algunos no, y entonces había unas diferencias, y entonces el presidente en turno, que era un contador público de Veracruz, que era el presidente del 1 de diciembre del 52 al 58, Ruiz Cortines. Bueno, y entonces él dice, a ver, resuelvan sus diferencias, muchachos. Bueno, las resuelven y se forma Telesistema Mexicano. Y Telesistema Mexicano tiene noticieros en el 68, pero que son responsabilidad de los periódicos. Pero los periódicos, la radio y la televisión, lo que hacían era leer los boletines que se hacían en la Secretaría de Gobernación, donde estaba este joven que dice Benito, don Luis. Y entonces ahí se hacían, y lo que de Jacobo Zabludovsky tenía que leer era un boletín de prensa o un boletín del poder o de la comunicación política del poder en ese entonces, del poder político, del PRI, lo que el señor presidente, lo que el sistema o el régimen político de entonces, un régimen represivo, decía sobre lo que acontecía en el país. Entonces, no existía la libertad de prensa. Y dice Jacobo Zabludovsky, yo nunca hablé de una conjura comunista porque yo nunca me creí ese cuento. Y el día 3 de octubre del 68, el 2 de octubre creo que fue miércoles del 68, acuérdenme, creo que fue miércoles, bueno, y entonces al día siguiente le habla el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, le habla a Jacobo Zabludovsky y le dice, licenciado, ¿por qué traía usted ayer corbata negra? Entonces le dice Jacobo Zabludovsky, señor presidente, desde hace 40 años uso corbata negra. Lo que le reclamaba Díaz Ordaz es, oye, ¿estás de luto por el 2 de octubre? Ese era el reclamo, ese era el país que teníamos, esos eran los locutores ¿de qué? Pues del boletín que le mandaba Gobernación a la radio, a la televisión y a la prensa. Y entonces, bueno, él dice, me traía yo mi corbata y él pensó que estaba yo de luto por el 2 de octubre. Dice, lo que fue el 2 de octubre fue terrible. Él lo está platicando 30 años después. 30 años después está relatando esto. Y entonces, porque la política es muy compleja. La política es gestión de conflictos, esa es la política. Esa es una definición que algunos teóricos como Bobbio llegan a definir. Entonces, la política es una gestión de conflictos. Pero lo que teníamos en el país era el monopolio de la gestión de conflictos y la visión única del gobierno. Yo hice una investigación hace 20 años y entonces les preguntaba yo a quienes en aquel momento ingresaron a la Universidad Nacional y les decía, ¿tendrían la amabilidad de preguntarle a sus abuelos hace 20 años qué opinan con relación al 68?
Y hubo como 3 respuestas que me sorprendieron. Porque 30 años después del 68, había personas que vivían en el interior de la República y no sabían que había sucedido el 68. O sea, lo que les ha narrado Benito es, bueno, son esas batallas campales que tuvimos contra los granaderos. ¿No vino Carlos Arteaga? ¿O sí vino Carlos Arteaga? Tú también estuviste en esas batallas contra los camiones de granaderos que no tenían puerta, ¿te acuerdas? Que eran abiertos, y ese muchacho junto con Benito nos daban las bombas Molotov. Bueno, pero mucha gente no se enteró, compañeros. No, ahorita voy a eso, señora, ahorita voy justamente a eso. O sea, la verdad, el monopolio y el dominio sobre los medios era absolutamente corporativo y lo tenía la Secretaría de Gobernación. No se movía casi nada. Y yo recuerdo que en alguna ocasión anduvimos peregrinando por todos los periódicos porque queríamos que nos publicaran y llevábamos el dinero, que por cierto siempre ha sido más caro publicar en un periódico un desplegado que cualquier publicidad comercial. Es más caro un desplegado político. Todavía. Y entonces ahí andamos peregrinando y fuimos a Excelsior. Dije, aquí sí este maestro Julio Scherer nos lo va a publicar. No, nos fuimos al Día, un periódico gubernamental del partido oficial, ¿no? Y nos lo publicó el Día. Por eso les digo, somos contradicción, sí, porque nos hemos pasado 50 años reclamándole a don Jacobo, que se murió hace 2 años, creo. 3 ya. ¿Cómo va la vida? Muy rápido. Ya me quiero bajar porque van muy rápido ustedes. Bueno, hace 3 años. Y le hemos reclamado siempre eso. Sí, lo hemos reclamado. Pero lo que dijeron otros fue terrible. ¿Cuándo se murió Lombardo Toledano? 68. Pero la visión que tenía este líder, voy a decir, obrero en su momento en los 30, tenía una pésima comprensión del movimiento estudiantil. Y así yo les puedo ir diciendo, y vamos viendo que de repente, hombre, aquellos de los que los descalificábamos como Sabludovsky, pues resulta que fue mucho más cuidadoso que otros que nosotros suponíamos que caminaban junto a las izquierdas, porque este país es de izquierdas y de derechas, no es una sola. Ya ve, ya se le voló el papel a Benito, porque va volando la izquierda por todos lados, las izquierdas por todos lados. Bueno, y entonces, vayan ustedes, si tienen tiempo, ganas, y comparan los periódicos del 68 y casi es el mismo lenguaje, porque son los boletines de gobernación en casi todos los periódicos. ¿Perdón? Sí, claro, sí, por supuesto. Y entonces resulta que la visión que le daban a las mayorías, era la versión del gobierno. Los únicos que no tenían la versión del gobierno es a los que estaban en los movimientos sociales y los que tenían una cierta conciencia y compromiso político, y después de 50 años, mi querido Benito, por supuesto que la historia ha puesto a cada uno en su lugar. Yo le mandé un escrito y él se enojó porque le dije, ya eres un héroe nacional, porque pusieron en letras de oro movimiento estudiantil, ¿no? Y estuvieron presentes los del Consejo Nacional de Huelga, entonces, pues es un héroe nacional.
aunque dice que no. Señora, dígame. Bueno, a mí no me invitaron, señora, pero, y eso que lo conozco hace casi 50 años y no me invitó, pero ahí estaban en primera fila en la Cámara de Diputados los representantes, algunos eran como 6 o 7, no sé cuántos había, del Consejo Nacional de Huelga. Y eso nos lleva a otro tema, que el Consejo Nacional de Huelga es la dirección política del movimiento del 68, no el Comité 68 que por ahí anda, por cierto. No se enojen conmigo, algunos son mis amigos, pero otros no, pero la verdad es esa. Entonces la dirección política son ellos, para bien y para mal, o sea, que le reclamen a él lo que pasó hace 50 años. Entonces, los medios de comunicación estaban controlados, y les voy a decir por qué estaban controlados. Aparte de eso, porque los grupos de la radio y la televisión se manejan con concesiones. Y entonces, si usted quiere asegurar su inversión, porque es usted un concesionado, que siga ladrando, no hay problema. Vente, denle el micrófono para que se ahorre el ir a ver a Freud. Denle el micrófono al perro. Bueno, perdón, ya sé que no, es parte de la transmisión. Nos vinieron a ladrar los perros, o sea que hasta los perros nos ladran. Exactamente. Y está el gobierno temblando. Bueno, y entonces las concesiones, porque son empresarios, y entonces ellos invierten, y la manera en que los controla el gobierno, y en ese entonces los controlaba, era con las concesiones. Tú te divorcias, te separas de lo que el gobierno está diciendo y pensando, y entonces cuidado porque no te doy la concesión. Ese es el fondo económico, y el fondo económico es fundamental para entender a los medios de comunicación el papel que jugaron en el 68. Entonces, el propio Gustavo Díaz Ordaz, que además tenía un problema de identidad, porque nació en Oaxaca, pero se presentaba como de Puebla, paisano tuyo. Se presentaba así, o sea, tenía un problema de que no soy de Oaxaca, soy de Puebla. Bueno, entonces, ese señor, fíjense bien, en 1969, ¿qué creen que quiso hacer? Y nadie lo ha hecho. Imponerles a los medios 25% de impuesto en efectivo. Pero los medios se organizaron, los dueños de las concesiones, y entonces dijeron, no, tenemos que discutir esto, ¿cómo que vamos a pagar el 25% en efectivo? Y entonces hizo una gran negociación, y la negociación fue, te vamos a dar tiempo en nuestros espacios, gobierno. ¿Se acuerdan de eso? El 12.5% de tus transmisiones va a ser un espacio para ti. Oye, pero si yo soy el dueño del espectro, bueno, no el gobierno, es la nación, pero el gobierno se presenta como el representante de la nación. Y entonces, en nombre de eso, dice, bueno, te estoy concesionando, y los otros más vivos dicen, te damos el 12.5 de mi tiempo para que transmitas tus mensajes. Y yo no me voy a meter en política. Claro que están haciendo política, pero no voy a emitir nada, no voy a emitir mis opiniones. Y entonces, esos son los medios de aquel entonces. Y tuvieron que pasar 30 años, o sea, hace 20, para que por primera vez Televisa aceptara esa situación, porque ya no veíamos a Televisa. Bueno, no sé si ustedes, bueno, a lo mejor hoy siguen viendo a esta muchacha, Denise. Sí, porque siempre hay alguien peor que otro.
Y entonces, si Televisa era peor, llegó uno, TV Azteca, después de que vendió Salinas el paquete de medios. Sí, y llegó uno peor, a hacer peor televisión. Y entonces Televisa feliz porque era mala y dijo, bueno, ya hay uno peor. Y entonces si hay uno peor, pues yo me siento muy bien porque me presento como qué buena televisión hago en este país. En los 60s escuchábamos la radio y había unas radionovelas maravillosas. Calimán, el hombre increíble. Y era maravilloso, ¿verdad? Ya sé que tenía al pequeño Solín como su escudero, siempre ha sido, ¿no? Así. Y su enemigo, el conde Bartók, ¿no era? ¿Cuál era su enemigo? Sí, allá por el Himalaya y no sé cuánto. Bueno, aunque ustedes no lo crean, eran maravillosas esas radionovelas. ¿Ustedes se acuerdan de esas? ¿De cuál otra se acuerdan? ¿Cuál era esa? La de Chucho el Roto y San Martín. Ah, dice Benito que la de Chucho el Roto. ¿Sí? Bueno, yo todavía la escucho a las 5:30 de la mañana porque tengo insomnio, porque todavía trabajo y hasta me pagan. Y entonces, a las 5 de la mañana, efectivamente era el programa antes de la Revolución Cubana, allá, un éxito, ¿no? En fin, sí, claro. Y a lo mejor hoy a los jóvenes eso les importa poco porque son, los jóvenes, nuestros hijos y nuestros nietos son de imágenes. Entonces no les dice nada un programa de este tipo. Pero así fuimos formados. Y muchos compañeros han sostenido que los del 68 fuimos la primer generación de la televisión. ¿No teníamos televisión en los 50s? Bueno, 60s. No, bueno, en los 50 se había, ¿cómo no? ¿Cómo? Aclara muy bien, porque es una historia muy, sí, porque los acuérdense, eran microondas los que son ingenieros, y después ya llegó el satélite, pero después, por eso es que no llegaba a todas partes. Entonces, no toda la gente veía televisión. Y entonces, bueno, para bien y para mal, porque entonces, bueno, no se enteraron del 68, pero tampoco se enteraron de las porquerías que pasaban en la televisión. Entonces, teníamos todos esa forma. Nosotros sí, porque vivíamos en esta ciudad que andaba en los 6 millones de habitantes. Y si estamos hablando de que en una manifestación se encontraban 300, 400 mil personas, pues estamos hablando de que casi estaba ahí el 10% de la ciudad. Y entonces, sí, tiene razón Benito, es un movimiento estudiantil, pero es un movimiento social también. Y en ese sentido, pues esa es la parte trascendente, ¿no? Pero claro, él era del Partido Comunista, yo no era del Partido Comunista, pero ellos que vivieron el autoritarismo del Partido Comunista, la censura del Partido Comunista, Roger Bartra, René Avilés, que es un escritor, es posible que lleguen a conocerlo o lo leyeron, ya murió hace 2 años. No, eso. Sí, pero les hablo del solitario de Palacio, René Avilés Favila. Sí, y entonces me decía,
Mira, Leonardo, fíjate que quien me censuraba mis escritos en ese entonces era el señor Roger Bartra. Hijo. Y Roger Bartra hoy es un crítico del gobierno popular que va a entrar en función. Bueno, parece que ya entró en funciones porque está Peña y no está, ¿verdad? Pero el que va a entrar apenas el 1 de diciembre va a entrar el gobierno, todavía no entra el gobierno y ya muchos están en una guerra contra ese gobierno. Y ya vemos algunos que somos críticos también, a pesar de que coincidimos en muchos planteamientos. Entonces, bueno, ¿yo por qué les dije todo esto? Porque nuestra formación era esa de la radio, después la televisión, y efectivamente en muchos lugares no llegaba porque los microondas, sí llegaban ahí, no llegaba la televisión, había lugares donde no llegaba la televisión, después ya apareció el famoso, bueno, pues cada quien su actividad sexual. Él dice que temprano, él es tempranero, el Benito, exactamente, así se llama, early bird, el early bird lo decía en inglés, early bird. Y entonces, sí, claro. Perfectísimo. Por cierto, junto a unas capsulitas donde no sé cómo iba el astronauta ahí, y cómo hacía de sus necesidades, porque iba en un espacio tan chiquito, ¿verdad? Bueno, esto está allá en Moscú, está ahí el pájaro madrugador, ¿verdad? Está ahí. Bueno, y entonces, pues fuimos formados de esa manera, pero esto nos llevaba a confrontarnos, porque el autoritarismo de la época era terrible. Y entonces yo dije, pues les voy a preguntar a ver si es cierto, porque yo vi unas series y otras no. ¿Por qué? Porque si somos la primera generación con televisión, al menos en la Ciudad de México, ¿estamos de acuerdo? Y entonces algunos veían Hawái 5-0, yo no veía Hawái 5-0. Otros veían Hechizada, otros veían La Familia Monster, porque es la evocación de los gringos del oeste, y entonces creaban esa bonanza, y entonces veíamos, ¿cómo se llama esa de Robin y Batman? Robin y Batman y Robin, ¿no? Y la ley del revólver, ya si te quieres acordar de más, la ley de Bat Masterson, claro, sí, Roy Rogers también. Y entonces, viaje a la... ¿Cuál es esa? ¿También? Ya, esa no me acuerdo. Yo me acuerdo de La Pandilla, de unos niños muy latosos, el Pecas, Farina, La Pandilla. Bueno, el agente de Cipoll también. Viaje a las estrellas. ¿De cuál se acuerda, señora? Ahí atrás de ti, ¿de cuál se acuerda? Venga, Los Cuentos de Cachirulo. ¿No? ¿Teatro Fantástico? Bueno, ándale, exactamente. Eso es lo que le daba el PRI al pueblo. A tole con el dedo y su chocolatote, efectivamente. No, pues ya ustedes ya votaron, ya los votaron, ya los corrieron, pero se van hasta el día 1. Señora, aquí le escucho. Por supuesto. ¿Se acuerda de eso? Ahí está. Entonces sí fuimos formados, los de la Ciudad de México y alguna que otra ciudad por ahí. Sí fuimos formados con los polivoces. Ay, no me digas que no, que me da la calambrina. Ya se acordaron, ¿verdad? Bueno, y entonces, pero, ¿qué había en el cine, muchachos? ¿Qué había en el cine? ¿Unos se acuerdan de Jane Fonda, Barbarella?
Algunos se acuerdan de eso. Otros se acuerdan los cañones de Navarone también. Así lo vimos. Lawrence de Arabia. Exactamente, el puente sobre el río. Y en México, ¿qué había? Corona de lágrimas, corazón salvaje, cuando los hijos se van. Sí, todas esas. Después ya vino. Siempre es lo mismo, exactamente. Pero vino después. También teníamos el planeta de los simios. Ahí salía Díaz Ordaz. Bueno, el bebé de Rosemary, las sandalias del pescador, el submarino amarillo. Y en la música, ¿qué teníamos? Yo no sé si los Monkees eran inventados, pero vino Ray Charles a México, y vinieron los Doors a México, y vino Union Gap a México, y aquel, bueno, ya que tocas el tema, en enero de 1968 se estrena por parte de Louis Armstrong. ¿Cuál? A ver, ¿cuál se estrena? It's a Wonderful World. Es un mundo maravilloso. Y entonces, ¿qué nos dice todo eso? Que era un mundo que nos vendían azul y rosa. ¿Azul y rosa? Color de rosa. Sí, azul y... Bueno, esas son las agujetas. Bueno, ahorita voy al rock and roll. Bueno, sí. Bueno, pero ya lo dijo Joan Manuel Serrat, hijo. Hijo. Sí, tiene usted razón. Nunca hay edad para amarnos. Pero ya me desvió. Lo que quiero decir es que el pensamiento blanco y negro, azul y rosa. Es más, había un tugurio ahí en la Morelos que se llamaba Azul y Rosa y estaba lleno de aserrín, pues por lo de los borrachos, ya saben, ¿no? Entonces, esa era nuestra formación. Sí, también, claro que sí. Pues así nos formamos, ¿sí o no? Y como no hay prácticamente jóvenes, ustedes están dando un banquete del pasado con el que fuimos educados. Seguimos siéndolo en ese sentido, por supuesto. Hace 3 semanas, Mario Núñez, que dicen, ¿este cuate quién es? Bueno, trabaja en antropología, es el jefe de asesores del director, que ya fue ratificado por Andrés Manuel, y dice, no hombre, Leonardo, ¿yo qué crees que hice, compadre? A ver el currículum. Dice, pues yo puse la dinamita para que volara la cabeza de Miguel Alemán Valdés en Ciudad Universitaria, en la explanada de la rectoría, Mario Núñez. Y dice, y lo hicimos así, y así, y así. Entonces, van saliendo 50 años después, todas, él no lo quería decir, porque además fíjate, pobrecito, se tuvo que ir a París para buscar asilo, porque lo venían persiguiendo, porque era el Consejo Nacional de Huelga. Y entonces se tuvo que ir para allá. Y Benito, que no se haga, pues no andaba en la URSS con las rusas, que no se queje. ¿Tú también andabas allá en la URSS? ¿Fuiste allá a la Lomonosov o a la Patricio Lumumba? Fíjense nada más, son grandes economistas, porque es lo que enseñaban en esas escuelas, ¿no? Bueno, medicina, bueno, qué maravilla. O sea, es un apego a lo social, un compromiso histórico que uno nunca deja. Así es que en la madrugada, si se sienten mal, recurran aquí a la señora, porque ella estudió medicina. ¿Sí o no? Ahí está, ya ven, ya van saliendo. Bueno, y así fuimos formados. Va relatando Álvarez Garín. Álvarez Garín era un gran ser humano, ya falleció. Y bueno, se equivocó en su testamento, como también se equivocó Lenin y como también se equivocaron muchos más. Se equivocó en su testamento de sus herederos políticos. Y entonces, él va narrando, y también Gilberto Guevara Niebla, y va narrando, dice, miren,
¿Cuánto tiempo nos dedicó Díaz Ordaz a los estudiantes del 68, el 1 de septiembre del 68? 1 hora con 10 minutos. ¡Qué maravilla! O sea, sí le preocupaba, el señor soñaba con el movimiento, ¿no? Entonces se le aparecía, no, pues sí. ¿Tú nunca soñaste que se te aparecía Díaz Ordaz? No. Bueno, pero él sí soñaba que se le aparecía el movimiento estudiantil. Y entonces le dedicó 1 hora 10 minutos. Y era como si estuvieran ustedes escuchando, ¿verdad?, a un abuelo ya de esos viejos enojones, que le fue mal en la vida, que odia a sus nietos, y entonces era una regañada por lo que él decía. Oigan, pero son hasta groseros, díganme si hay algún decía él, 1 de septiembre del 68, díganme, no hay ningún preso político, pero si hay alguno en este momento doy la instrucción. No lo puedo hacer por la división de poderes, era el cuento, ¿verdad? O sea, cuando me conviene hay división de poderes y cuando no, es todo el poder de la presidencia de la República. Y entonces dijo, pero si hay alguien ahí, inmediatamente doy instrucciones para que salga, porque lo único que tenemos son aquellos que han violentado el Código Penal 145, 145 bis, que se deriva de la Constitución. Y entonces, esos son los que, si así es el caso, los sacamos. Pero estos muchachos nos insultan y además son apátridas. Tienen al Che Guevara, tienen a Fidel Castro Ruz, ¿qué? A tu tío Ho Chi Minh, y tienen a Lenin, y tienen a Trotsky, y tienen a Mao. Y entonces decía, pues claro que es una conjura comunista. Jacobo Zabludovsky nunca se la creyó, él dijo, yo nunca hablé de conjura comunista. Y entonces, sí señora, venga. Jacobo Zabludovsky no salía de Gobernación, era uno de los que ayudaba a hacer la redacción. Bueno, trabajaba unas calles de ahí, y entonces pues se iba a la cantina, y entonces le quedaba muy cerca, de paso a su trabajo, a Televisa, bueno, Telesistema Mexicano, después fue Televisa, pero le quedaba ahí a unas calles ya. Entonces de la cantina pasaba a Bucareli por su, aquí tiene usted lo que va a decir, y se pasaba a su oficina, a su trabajo. Bueno, eso es cierto. Pero entonces el problema que teníamos era que era un mundo dominado por esta visión arbitraria, autoritaria. Y entonces, cuando estaba la revolución, yo quiero decirles que en Estados Unidos había una revolución. Ustedes me pueden decir que no es cierto, en fin. Para mí, muchos de los movimientos sociales en los Estados Unidos eran una revolución. Y entonces, por ejemplo, el Partido Comunista nos decía, esos que les gusta el rock and roll, me faltaba lo del rock, esos que les gusta el rock and roll, no Benito, porque él también sabe bailar rock, si no lo han visto, invítenlo. Pero nos decían los del Partido Comunista, es que esos del rock son la contracultura, son agentes de la CIA, sí, eso nos decían estos mamarrachos. Y entonces esos del Partido Comunista Mexicano, y decían, no, es la contracultura, son los hippies. Bueno, pues yo quiero decirles que si algo irrumpió, emergió en el 68, fue una manera de ver el mundo diferente, y a todos los que andaban pelones, los veíamos como, estos son serviles al poder. No se enojen, ustedes ya pasaron muchos años. Yo por eso todavía me dejo el pelo. Pero eso era. Y a mí lo que me encantaba del 68, pues son las minifaldas, y me van a acusar de acoso visual. Todavía no existe ese delito, pero al rato se lo inventan. Acoso visual. Se me quedó viendo a las piernas. Bueno, y entonces, claro, el rock fue un gran mensaje de protesta anglosajón, sí, pero perdón, si tenemos a los comunistas de la URSS y en las pancartas, ¿por qué no podemos tener a los Rolling Stones, a los Beatles, o tener alguno de ellos? Bob
Bob Dylan. John Baez. John Baez. Ah, qué bueno que tocan el tema ustedes dos. Porque hace 3 semanas me llené mis pulmones de marihuana y yo no fumo. No me gusta el cigarro. Pero fui a ver a Javier Batis aquí en la Casa del Lago. Pero todos los que me rodeaban eran como 100 marihuanos. Y entonces, hijo, sí, no me pude levantar al día siguiente. Le quemaban los pies a Cuauhtémoc. Sí, le decían, le quemaron las patas al diablo. Bueno, eso decían, porque olía a petate del muerto. No. Bueno, exacto. Entonces, esos muchachos, que además eran maravillosos, decían, yo antes de irme a una manifestación en Nueva York, por la Universidad de Columbia, me voy, o en Los Ángeles, o en San Francisco, me apoyo con mi cigarrito y mi pase de talco, ¿verdad? Y ya estoy listo para enfrentarme a la policía. Ellos le decían los pig, los cerdos, a la policía norteamericana. Yo por eso les dije, esos movimientos sociales fueron una revolución que yo le he denominado y le he compartido con ellos, yo le llamo 1968, la revolución del pensamiento, porque ya no volvimos a permitir que nuestros abuelos fueran tan autoritarios. Herbert Marcuse, el gran filósofo. Qué bueno, ya que lo tocan, me salto tantito del rock, luego me acuerdan que regrese al rock. A ver, ¿qué dijo Díaz Ordaz? Dice, esos filósofos que están en contra de todo y a favor de nada. Eso dijo este cabrón. Entonces, están en contra de todo y a favor de nada. Herbert Marcuse. Y entonces, el ideólogo de la violencia. Lo único que hace Marcuse es decir, el sujeto revolucionario en este momento, espero que no me expulses, Benito, no son los obreros. En este momento, el sujeto revolucionario del cambio son las clases medias, son los estudiantes, son los maestros y, por supuesto, los maestros de las normales. Esos son los sujetos del cambio social. Claro, bueno, él fue asesinado el 4 de abril del 68, ¿verdad? Martin Luther King, el gran defensor de los derechos civiles en Norteamérica. Claro, y hay una revuelta cuando los ganadores de los 200 metros aquí en el centro, a mí sí me gustan las Olimpiadas. ¿Ya ven cómo sí tenemos divergencias? A mí sí me gustan las Olimpiadas. Claro, el Black Power. Pero como se le olvidó al otro su guante, entonces uno tuvo que hacerlo con la derecha y el otro con la izquierda. Los ganadores de los 200 metros. Sí, claro. Entonces, había una revuelta en Oakland, California, justamente en contra de la policía, y se armaron y mataban policías. Eso era una revolución en Norteamérica. Y el rock and roll era el mensaje justamente de comunicación política. Porque ustedes pueden ver en esa película de hace 49 años, el año que viene yo sí me voy a ir a los 50 años de Woodstock, a Nueva York, y entonces, sí, ven la película y de repente llega un cuate, no trae una guitarra eléctrica, dicen, ah, caray, sí trae el pelo largo, así como lo traíamos antes, ¿no? Y empieza a cantar sobre Vietnam. Y entonces muchos de los que iban al concierto de rock no tenían una gran conciencia de lo que representaba la guerra, del capital norteamericano que se querían apropiar de los recursos de Vietnam. Porque ese es el fondo, ¿verdad? La geopolítica es el fondo. ¿Qué me apropio? ¿Qué me quedo de los demás?
Que claro, apropiación revolucionaria, ¿verdad? Bueno, y entonces van escuchando esto, aquellos que van a la música y empiezan a darse cuenta y empiezan a tener una conciencia social. O sea, en Estados Unidos y en Europa, el rock es una conciencia social de la protesta y el llamado a enfrentar el autoritarismo y el viejo pensamiento capitalista, y también enfrentamos al viejo pensamiento comunista y al autoritarismo de los abuelos, de los padres. Pero lo que no sabíamos, muchachos, es que nuestros hijos iban a ser igual de autoritarios que nuestros padres, porque nosotros somos la generación sándwich. Entonces, bueno, no, yo no estoy albureando, no, estoy narrando el asunto. Y entonces, muchachos, resulta que este gran pensamiento del 68 se da en muchas partes, en más de 100 países. No todos son movimientos estudiantiles, ¿no? En Praga es las demandas, oye, queremos un socialismo humanista. ¡Qué maravilla!, ¿no? Claro, y este checo dice, un socialismo humanista, si no estoy en contra de la dominación de la URSS, queremos un socialismo humanista, queremos libertades. Pues claro, la opresión todavía, ya no estaba Stalin porque se había muerto en el 53, pero todos los que le siguieron continuaron esta represión contra los movimientos de liberación en Europa del Este. Entonces, en muchas partes del mundo hay estos movimientos sociales, no todos son estudiantiles. Por eso es que le hemos denominado 1968 la revolución del pensamiento. Y ya para terminar, ¿a poco no les gustaba bailar rock? Si no les gustaba el de fuera, pues el de aquí, que eran covers, a veces mejores, a veces no tan buenos, eran medios chafas, pero aquí teníamos también el rock y nos llamaba la atención a los jóvenes de entonces. ¿O no han bailado rock? Ahí está, por ejemplo. Los rebeldes del rock. Sí, eso yo les voy a platicar porque yo estuve ahí 11, 12 y 13 de septiembre de 1971, rock y ruedas. Pero esa es otra plática, ¿no? Pues yo digo que así, ¿no? Para que ya se vayan felices. ¿Quieren decir algo más? Compadre Arteaga. Ah, sí. Sí. Las cámaras y micrófonos se trasladan directamente para que Carlos Arteaga manifieste cómo dio el grito el ingeniero Eberto Castillo. Siéntate aquí. Sí, ya falleció, claro. Mira, quería nada más hacer un comentario referente al 15 de septiembre del 68 en la Facultad de Filosofía. Estábamos ahí reunidos varios, el ingeniero Eberto Castillo, en paz descanse, estaba presente y le pedimos que diera el grito de independencia, ¿no? Claro. Entonces él lo dio, pero con una anécdota que sí quiero comentarla. Después de eso surge la idea de que se pusiera música, etcétera. Se ponen a los Beatles y se acercan varios tipos. Dicen, ¿sabes qué? Bájale, quiten eso por favor y vamos a poner música instrumental porque pues esto es de México. Esa fue la propuesta. Nada más quería decir eso. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, Carlos, efectivamente. A ver, no me digan que los Beatles a través de los años y las décadas no son los clásicos. Una música maravillosa. Yo, como era de los Rolling Stones, entonces yo defendía otra variable, ¿verdad? Pero, bueno, sí, por ejemplo, Janis Joplin, ¿no? The Big Brother and the Holding Company. ¿Cuál? No, pues también se forma en el 68, ahora que me recuerdan, Led Zeppelin. Pero, claro, entonces, claro que fuimos e íbamos a tardeadas, ¿o no?
Eran tardeadas a las que íbamos. No, compadre, acá vente, pásale. Eran tardeadas. Claro. A ver, ¿cómo se llamaba el que estaba ahí junto a la Lotería Nacional? Champagne a Gogó. Ya ni se acuerdan, pero no, pues, sí. Bueno, pero lo que les quiero decir es que muchos de esos eran en la tarde, hombre, hacíamos las fiestas en la tarde, no eran en la madrugada como ahora. Los muchachos empiezan creo que a la 1, 2 de la mañana la fiesta. Bueno, pero el fondo es, el rock, desde mi punto de vista, sí fue un elemento de comunicación muy importante en la revuelta mundial contra el viejo pensamiento capitalista y socialista, y yo digo que todas estas expresiones fueron utilizadas. Es más, Jerry Rubin, voy a parafrasearlo. Los que andábamos de pelo largo éramos una pancarta a final de cuentas del movimiento, porque era una manera de protesta. Las muchachas con su minifalda era una manera de protesta también. Entonces nos convertimos nosotros también en seres propagandistas del cambio de la revolución del pensamiento. Gracias. Bueno, faltan muchas cosas. Bueno, gracias. Espero que no se hayan aburrido. Recordar es vivir. Muchas gracias, maestro. Verdaderamente muchos recuerdos. Únicamente para acotar, para abundar en lo que usted comentaba de las microondas, para contextualizar el momento tecnológico. En México se habían creado, desde la fundación de Telesistema Mexicano, se habían creado estaciones repetidoras. Una repetidora implicaba que en el lugar donde se encontraban se demodulaba la señal y se volvía a retransmitir. Era de punto a punto. Y no existían las microondas. Antes de 1968 fue creada la Red Federal de Microondas. Ahora sí se ubicaron en sitios puntuales, se recibían la señal de microondas, principalmente se abrió la estación terrena de Tulancingo, que fue por la que se recibió la señal de las Olimpiadas precisamente. Por eso es que en muchos lugares no existía la cobertura de la transmisión. Primer lugar. En segundo lugar, usted comentaba también respecto a Telesistema Mexicano. En ese momento también ocurrió una cuestión muy curiosa. Usted mencionaba que se vieron obligados a cerrar filas los medios de comunicación, específicamente Televisión Independiente de México, Telesistema Mexicano y XHGC, González Camarena y O'Farrill, cerraron filas y crearon primero Sistelmex y luego Televisa, Televisión Vía Satélite S.A., pero precisamente como enfrentando la posible amenaza de la estatización de la televisión en México. Se corrieron grandes rumores. Por supuesto, no olvidar aquel periódico que confundió los pies de página y precisamente al poner a dos gorilas, y confundirlo con Díaz Ordaz y un embajador, pues lo cerraron al día siguiente. Recordar las revistas ¿Por qué? Y lo oficioso de las revistas Siempre, por ejemplo, donde escribía Miguel Alemán y Jacobo Zabludovsky, Miguel Alemán Velasco y Jacobo Zabludovsky. Y tengo una pregunta para ustedes. Se menciona que posiblemente el golpe que le dieron a los estudiantes no estaba planeado para el 2 de octubre, sino para días antes.
se mencionaba que debido a que el general Lázaro Cárdenas del Río, que todavía tenía mucho ascendiente sobre el ejército, se había enterado de ese golpe premeditado, se canceló días antes, repito, creo que fue el 29 de septiembre cuando estaba programado. Y bueno, también obviamente en ese mismo contexto, comprender realmente el papel que el general Cárdenas hubiese tenido en el desarrollo de estos acontecimientos. Gracias. Bien. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿cuántos muertos realmente hubo en el 68? Sí. ¿Y qué influencia tuvieron las Olimpiadas mundialmente para que se hicieran a pesar de lo que pasó? Sí. Sí, esa es toda mi pregunta. Muchas gracias. ¿Quieres que conteste dos? Perdón, Un un minuto más. Saludamos a personas que están conectadas a través de Facebook. Mayra, Amor Incondicional, Juvenalis Mendoza, Patricia Flores Carlos, Carlos Emanuel Durán Marmolejo, Rocío Portillo, G. Isabel Pérez, Nicola Cendrón, Ayotzinapa fue el Estado, Franco Trujillo, Armando López, Marisol Martínez García. Gracias por estar presentes en las redes. Por supuesto, y a nuestro público aquí que aguantó el frío, ya salió el sol, calentó poquito, pero bueno. Le contesto antes de pasarle el micrófono a Benito, dos cosas. En 1962, para poder ver los juegos de fútbol de la Copa del Mundo en Chile, teníamos que esperarnos al día siguiente que llegaba el videotape. Teníamos que esperar a que llegara el videotape y entonces ya podíamos nosotros ver eso. No existía ni el satélite ni las microondas, eso es muy importante, porque entonces sí estaba, en realidad, la televisión no llegaba a todas partes del mundo, por ese simple hecho. Y la otra, por supuesto que hay una traición en el ejército, y por eso a mí me parece de las cosas acertadas que se ha planteado Andrés Manuel, las guardias presidenciales que se vayan al ejército, a sus cuarteles, desaparecerlos, porque ellos son uno de los grandes responsables de la matanza del 2 de octubre. La cantidad de muertos no la sabemos, porque muchos los incineraron, otros los desaparecieron, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de cifras. Sí, por supuesto, claro. O sea, era el de Inglaterra, The Guardian, no me acuerdo cuál, es el que empezó a manejar una cifra de 300 y tantos del 2 de octubre, señora. Ese día nada más. Y si usted le suma los demás, por eso es que siempre se ha llegado a hablar de 500, 600 por los demás. Bueno, le paso la palabra a Benito Collantes. ¿Se pasó? Sí, bueno, respecto a la pregunta que hace aquí el compañero sobre que no era el 2, el día D, sino que era otro, hubo varias situaciones en esos momentos. Miren, la ofensiva del Estado estaba muy clara. Ya habían tomado Ciudad Universitaria, ya habían tomado el casco de Santo Tomás, seguían deteniendo a gente. Y en el casco hubo una gran resistencia de estudiantes politécnicos. Allá habían cerrado la vocacional 7. El ejército tenía acordonado el casco, Ciudad Universitaria y Tlatelolco. El Consejo Nacional de Huelga deliberaba que había que hacer una manifestación en protesta porque estaba el ejército ahí y que fuera del casco a Tlatelolco. Entonces, simultáneamente se daban las pláticas con los representantes de Díaz Ordaz, con Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso,
había una comisión del consejo que platicaba con ellos. Y ellos, obviamente, que llevaban instrucciones de entretenernos, de no prometernos cosas, de dar largas al asunto. Y entonces no veíamos una disposición seria. Esa era la situación real. Entonces, decidimos, por lo peligroso de la situación del Consejo, no realizar la manifestación del casco a Tlatelolco, porque estaba el ejército. Se decidió hacer un mitin el 2 de octubre. Y eso fue después de discusiones como 3 días. El Consejo Nacional de Huelga sesionaba diariamente. Y íbamos alrededor, éramos 234 representantes más o menos. Sus sesiones eran terribles, o sea, desde las 9 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, 2, y luego todavía había que ir a las escuelas a informar. Por eso tenían muchas escuelas 3 representantes, 2, 3 representantes, porque mientras uno dormía, descansaba, iba el otro y nos turnábamos. Pero entonces sí había esa situación de ambigüedad del régimen, y sí había ya la intención de desatar la represión, porque había varios indicadores. Seguían deteniendo a gente del Consejo y la toma de la ciudad universitaria y la toma del casco. Entonces sí había barruntos y señas de lo peligroso. Además ya había mucha gente de la prensa extranjera que andaba ya haciendo entrevistas, preguntando qué estaba pasando en México. Entonces ahí obviamente el gobierno tenía una serie de presión, estaba a 10 días de inaugurarse la Olimpiada. Entonces obviamente que tenían una gran presión por la prensa extranjera, la opinión pública y la actitud obviamente represiva y autoritaria del gobierno. Ahí jugaban varias situaciones, ¿no? Entonces, en realidad Cárdenas no podía hacer gran cosa más que medio manifestarse ahí en algún sentido, porque en varias ocasiones hasta él lo callaron. Casi recibió amenazas indirectas de que cállate, no te metas, ¿no? Y sobre todo con la mentalidad y la actitud de Díaz Ordaz, que era autoritaria. Hasta Echeverría cuenta por ahí que él tenía miedo cuando iba a plantearle una situación a Díaz Ordaz, el propio Echeverría, porque inspiraba respeto, autoritarismo, y le cerraba la puerta a los integrantes. Era terrible. Entonces sí había una serie de contradicciones que se daban, y yo creo que aprovecharon la circunstancia del mitin, porque después de la toma del casco dejamos de hacer mítines, sí seguían las brigadas, dejamos de hacer manifestaciones porque ya no nos dejaban. Entonces la alternativa era realizar un mitin. Entonces yo lo que esperaban ellos a que diéramos el siguiente paso para hacer el plan de la emboscada, porque fue una emboscada preparada militarmente, es profeso, bien, por el Estado Mayor Presidencial de ese entonces. Por eso creó el Batallón Olimpia, para proteger la Olimpiada, pero creo adicionalmente a los de guante blanco, para ejecutar la acción de provocación hacia el ejército, para que pensara el ejército que los estudiantes estábamos armados. Y el día del mitin fue el cruce de la balacera, como ya se ha referido en documentales. También uso de lanzallamas. Bueno, sí tenían, o sea, hasta el tanque lo usaron, tenían un tanque en el puente, dispararon contra el edificio Chihuahua. O sea, estaba predispuesto para que había que calmar, acomodar al lugar. Por eso el Consejo Nacional de Huelga acordó en la mañana en la Escuela de Física y Matemáticas, que fue donde sesionamos, en Zacatenco, no hacer la manifestación, solo el mitin. Iban a ser 4 oradores, un representante, y no debería de ir nadie del Consejo Nacional de Huelga por seguridad, nada más las brigadas que protegían a los oradores. Yo, por ejemplo, no me tocó ir el 2 de octubre, no me tocó ir, ese día no me tocó ir. Incluso yo tuve la intención de ir, pero los compañeros del comité de huelga de la prepa no me dejaron, nos quedamos en la Alameda. Y yo todavía alcancé a caminar hasta a regañadientas, hasta Garibaldi, más o menos, cuando empezó la balacera.
Y otros compañeros que no debían haber ido, ahí estuvieron y los agarraron. Esa es la situación real. ¿Verdad? Hubo mucha gente que ni siquiera tenía por qué estar ahí y fue y los agarraron. Entre ellos, el actual diputado Pablo Gómez, por ejemplo. No tenía por qué estar ahí, lo agarraron. Pero no era el Consejo Nacional. Y no era miembro del Consejo Nacional de Huelga. Él fue un líder estudiantil de la Escuela de Economía, sí, fue presidente, pero en otro momento, en el 68, no. Una escuela como la de Economía, la UNAM, como tenía tantos líderes, llegó a tener hasta 7 representantes del Consejo Nacional de Huelga, porque cada corriente política reclamaba su representación. Y más en economía, imagínense. Derecho tenía 5 representantes, filosofía 7 representantes. O sea, había más participación política. Entonces, de acuerdo a eso, se nombraban a los representantes, ¿no? Yo creo que hasta ahí. Y en cuanto a la Olimpiada, bueno, pues era un compromiso del gobierno, la Olimpiada, no de nosotros. Ya era, y está visto que las Olimpiadas, no Díaz Ordaz aumentó en ese año para el gasto de las Olimpiadas la tenencia, ¿no? Desde ahí la tenencia se instrumentó como una forma de recaudar impuestos, la tenencia automovilística, y llegó para quedarse hasta nuestros días. Era para esa época para recaudar y se quedó. Entonces era un problema del gobierno si se hacía o no la Olimpiada, porque era un compromiso, ¿no? Que además no sé qué beneficio, en el sentido deportivo, no trajo gran beneficio a México, porque no surgieron grandes figuras de ahí, no han surgido. Es otro el problema, la estructura deportiva tiene que ver con la estructura económica y con las formas de poder, ¿no? No significó un gran boom deportivo para México, no. La prueba es de que esa vez ganaron más medallas porque, bueno, fue aquí, las porras, todo eso, y hubo más medallas, pero de ahí… bueno, pues estaba el sargento Pedraza, que lo ensalzaron mucho porque era militar y ganó medallas de plata al ruso, ¿verdad? Y así situaciones, ¿no?, de ese tipo que podemos señalar. Entonces era un compromiso del gobierno, no nuestro, y el problema era de ellos, que se cruzó con el movimiento. Fue otra circunstancia, ¿no? Bueno, puedo hacer más complicado el asunto. A ver, es que yo tengo otra visión de lo que dice Benito con relación a las Olimpiadas, estrictamente eso. Nos manda un mensaje desde la selva de Chiapas, Ana Claudia Gamboa Paniagua. Todos, mándele saludos. Y nos dice Ana Claudia, compañeros, ¿cómo se interpretó a nivel internacional el 2 de octubre? Miren, bueno, sí, Oriana Falashi, exactamente, que sale herida justamente en la… Bueno, a ver, es el primer país que no es de las economías desarrolladas en el mundo, 68, en donde se va a llevar a cabo unas Olimpiadas. Siempre había estado en países desarrollados. Entonces, el mensaje era que sí podían hacer otro tipo de países que estaban intentando desarrollarse hacia el capitalismo, en este caso particular, que podían llevarse a cabo las Olimpiadas. Entonces, en este ejercicio, como en toda política, hay quienes tienen intereses creados y hay quienes piensan efectivamente que el deporte ayuda a la formación. Yo soy de los que pienso que es muy importante el deporte, muy importante. Y entonces considero que Benito les habla de la Guerra Fría. Efectivamente, México se convirtió en un escenario de confrontación entre el socialismo o el falso socialismo staliniano y el capitalismo norteamericano, ¿no? Que ante la destrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial se convierte en el hegemónico en lo militar, el hegemónico en lo económico, en lo comercial y lo más importante, en lo cultural. Dirán ustedes, ¿cómo que en lo cultural? Pues fíjense ustedes que Hollywood
es un gran atractivo para millones y millones de jóvenes en el mundo. Yo no digo que sea nuestra perspectiva, pero eso es un dominio hegemónico. Quieren vivir en Estados Unidos, quieren estar en Hollywood, en fin, los jóvenes. Y entonces, evidentemente, la contraparte, nosotros buscábamos una alternativa, una construcción democrática, y aquí yo quiero caminar con Gilberto Guevara, que ahora muchos no le saludan por diversas razones, pero Gilberto Guevara, cuando escribe, dice: el movimiento estudiantil que buscaba la democratización y las libertades democráticas, eso es lo que se buscaba, libertades democráticas. Y entonces, estas libertades democráticas en México era justamente en contra del partido en el poder y en contra de la estructura autoritaria. La salida militar no es una salida del movimiento estudiantil, la salida militar es una decisión de una parte del gobierno que decidió traicionar a la Constitución, a las leyes y al propio ejército. El secretario de la Defensa Nacional de entonces dice que el 2 de octubre fue una traición al ejército y una traición por parte de guardias presidenciales y una traición por parte de la Secretaría de Gobernación y del propio presidente de la República. Entonces, internacionalmente lo que se interpreta es que en México la lucha por las libertades democráticas fue reprimida. En ningún país de estos 100 que yo les mencionaba hubo este genocidio, porque efectivamente hubo algunos muertos allá en Nueva York, en San Francisco, en Francia creo que hubo 1 o 2, y vamos contando así, pero en ninguna parte del mundo hubo una masacre como la del 2 de octubre. Entonces la interpretación del mundo, dicen, es un gobierno autoritario, un gobierno atrasado que reprime los valores más elementales que inclusive una parte del capitalismo defendía, de ciertas libertades. Tampoco es un movimiento en contra de la economía, porque se crecía al 6%, y ese año se creció al 7%, el Producto Interno Bruto anduvo en el 7%. Y es cierto que había un cambio, que sin la revolución el 90% de la gente vivía en el campo y el 10% en las ciudades, iba dándose el cambio, ¿no? Ahorita estamos al revés, ahorita andamos en el casi 80% en las ciudades, 20% en el campo, se ha invertido. Pero lo que pasaba es que nuevos problemas en las ciudades se presentaban y bueno, eso también era un reclamo al cambio de políticas del gobierno. El gobierno representaba unos intereses que se habían alejado de la sociedad en general. No, gracias a ustedes, yo les aplaudo por venir y que nos ahorremos el psicoanálisis. Faltaron muchas cosas. ¿Perdón? Tengo una mala noticia y una buena. La mala, se cayó el deporte en Cuba. La buena, el primer lugar en medallas fue hace unos meses México, le ganó a Cuba. Por eso le digo que es una buena mala, pero el deporte es fundamental, fundamental para formar gente con ética, con compromiso social. El deporte es muy importante. Muchísimas gracias por todas sus luces, por tantos recuerdos, por gratos e ingratos desafortunadamente. Envío saludos y agradecemos a Carlos Calderón, que nos está viendo en Iztapalapa. Saludos. Además de Ana Claudia Gamboa Paniagua, sí, y a Chap Aguilar, que desde Houston nos sigue semana tras semana y nos agradece por estar difundiendo toda esta información. Gracias a ustedes, obviamente, nuestros conferenciantes, que nos dan este gran regalo, nos brindan esta oportunidad de asomarnos a lo que es y seguirá siendo nuestro país,
con sus claroscuros. Gracias. Sí, gracias. Nos vemos en Houston. Nada más un pequeño comercial, compañeros. Que no quede la impresión de que soy antiolímpico, antideportista. No, es corredor, Yo toda mi vida he practicado deporte. Hubo un tiempo que practiqué ciclismo, corríamos 120 kilómetros, 130. Actualmente corro 5 kilómetros, hago pesas y juego ajedrez. El día que quieran, nos echamos un jueguito de ajedrez. Entonces el deporte me gusta, pero no para que lo utilicen para mediatizar a la gente, ¿no? Sale. De acuerdo. Oye, yo Gracias. tengo un anuncio, ya me acordé. Perdónenme. El próximo jueves 25 de octubre, en el Instituto de Investigaciones Sociales, eso está allá por cerca del centro, donde está el espacio escultórico en la UNAM, se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Sociales, en su auditorio principal, no hay pierde, la conferencia Las Mujeres y el 68. Van a estar nuestra compañera Adriana Corona, que era en ese entonces de la Prepa 6, del Consejo Nacional de Huelga. Va a estar la compañera de odontología Marcia Gutiérrez, del Consejo Nacional de Huelga. Va a estar Marta Servín, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela de Ciencias Biológicas, y estará mi compañera Carola García Calderón en la moderación, por si quieren saber el papel que jugaron las mujeres en el 68. 25 de octubre, 11 de la mañana, Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM.